en plena crisis, que nos habían sobrecargado de trabajo, no nos cubrían los salientes, nos habían obligado a trabajar horas de más, que nos obligaba a hacer consulta, guardia y saliente seguido, muchas horas seguidas sin descansar, y una serie de condiciones que se daban en mi centro de salud en particular hicieron que yo me enfermara. Entonces me enfermé tanto que no pude trabajar. Yo quería dejar la profesión del todo porque me hacía sentir muy desdichada ser médico, y me daba igual estar en un supermercado o en cualquier sitio que no fuera medicina. Y en ese momento llegó mi hermano a decirme que si nos apuntábamos juntos en un máster de medicina estética. Al principio no tienes los ingresos suficientes normalmente como para cubrir todos los gastos que te genera una consulta privada, que tiene muchos gastos, y darte a conocer, ir aprendiendo cómo gestionar, porque de eso tampoco nos enseñan. Nosotros no somos gestores, nosotros somos médicos. Normalmente emprender es un proceso de, primero, autoconocimiento, luego crecimiento, porque te tienes que formar en un montón de cosas que hasta ahora no te habías tenido que formar, y resistencia, porque es una carrera de resistencia. Aquí vienen curvas. Hola, doctora Yoisette Salar. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Me encanta esta conexión Cádiz-Canarias. Hoy va a salir una entrevista así con acento. Que sepa además que eres una invitada muy especial, porque además que tenemos varios formadores en común, ¿no? El otro día decidí que iba a empezar a traer al podcast médicos también, no solo gente de fuera de la salud, ¿vale? Como yo, contando cosas de ese mundo de fuera a los médicos, ¿no? Y a los profesionales de la salud. Además quería traer médicos con un perfil tan interesante como el tuyo, ¿no? Que estáis, pues eso, luchando y aprendiendo tanto cada día de estos temas de emprendimiento, de estos temas de marketing, que para muchos de tus compañeros son mundo extraterrestre. Dice, tú eres médico de familia, convertido a médico estético. Y bueno, y ahora tu caso es bastante especial por una serie de cosas que vamos a contar hoy, pero esta situación es cada vez más común, ¿no? Médicos de la pública que se pasan a una especialidad o intentan buscar una oportunidad en el mundo 100% privado. Yo dice, bienvenida y cuéntame, háblame un poquito de esto, cuéntame también tu caso. Pues mira, yo soy médico de familia del Servicio Canario de Salud desde el año 2003. Siempre trabajé en todo, en pediatría, en adultos, guardias. También he trabajado en todo lo que tiene que ver con las medicinas mutuas, centros de reconocimientos médicos. He trabajado en todos sitios porque siempre me gustaba aprovechar mi tiempo y ganar dinero. Entonces, tenía la sensación de que si yo estaba sentada en el sofá de mi casa, estaba perdiendo el tiempo. Entonces tenía un amigo psicólogo, que ahora está en Miami, y me decía que eso era ansiedad. Y con los años descubrí que eso era inquietud emprendedora. Pero no lo descubrí hasta que en el año 2015, en plena crisis, que nos habían sobrecargado de trabajo, no nos cubrían los salientes, nos habían obligado a trabajar horas de más, que nos obligaba a hacer consulta, guardia y saliente seguido, muchas horas seguidas sin descansar, y una serie de condiciones que se daban en mi centro de salud en particular hicieron que yo me enfermara. Entonces me enfermé tanto que no pude trabajar, tenía que parar, y empecé a ir a un montón de especialistas porque tenía muchos síntomas que me hacían pensar, bueno, que yo tenía una leucemia, un tumor cerebral, porque estaba muy agotada, con mucho dolor de cabeza. Y el neurólogo al que fui, después de haber visto a digestivos, clínicos y un par más, el neurólogo me dijo que yo tenía un síndrome de burnout, que no lo diagnosticaba él, pero que me encaminó con los especialistas que me tenían que diagnosticar correctamente. Y así empezó pues la batalla legal también para que se reconociera el síndrome de burnout como de causa laboral. Esas batallas judiciales las ganamos, han sentado precedentes en la justicia de Canarias y en España, y hemos ganado 3 juicios y estamos muy orgullosas, mi abogada y yo, que también es una enfermera con síndrome de burnout reconvertida a abogada y que es muy inteligente. Cuando estaba en medio de mi rumiación y mi enfermedad y mi agotamiento, bueno, yo quería dejar la profesión del todo porque me hacía sentir muy desdichada ser médico.
Y me daba igual estar en un supermercado o en cualquier sitio que no fuera medicina. Y en ese momento llegó mi hermano a decirme que si nos apuntábamos juntos en un máster de medicina estética. Y yo le dije, bueno, y que aparte de que yo no quiero ser más médico, tú no has entendido. Venga, vamos. Y estudiamos juntos y tal, y me animó. Y yo bajo protesta me apunté y pagué porque no estaba, tampoco es que estuviera yo bien de dinero, pero hice un esfuerzo. En cuanto empecé a dar las clases, que empezamos por endocrino, fue como repasar otra vez toda la parte más bonita de la medicina, que es todo el proceso hormonal, las hormonas de crecimiento, todo lo que tiene que ver con el proceso de envejecimiento. Y me hizo reconciliarme de alguna manera con la medicina que a mí me gustaba hacer. No es necesariamente la que hacemos en el servicio público de salud. Y me hizo ver otra parte de la medicina en la que yo podía seguir ayudando gente desde no la curación, pero sí darles la felicidad y un poco de motivación que siempre se me ha dado bien, ayudarles en cuanto a complejos e inseguridades que pudieran tener y ver a la gente feliz en consulta. Esa parte de la medicina estética hizo que yo retomara otra vez y recuperara las ganas de ser médico y que me reincorporara otra vez. Yo sigo haciendo las dos cosas, con una adaptación del puesto de trabajo como médico de familia y como médico estético con consulta propia desde hace 4 años. Qué maravilla, Josep. Qué gran salto, qué complicado, qué, bueno, vaya odisea. Para otros médicos que están en esta situación de burnout, porque yo creo que estás de acuerdo conmigo que son temas un poco complicados para ciertas personas. Cada uno tiene su personalidad y es complicado también contar que está sufriendo en lo que se supone que es su carrera de vocación, está sufriendo todas estas penurias y a muchos médicos les cuesta buscar ayuda, ¿no? Entonces, cuando alguien está decidido de dar el salto de esta pública a la privada, en tu caso, ¿y qué consejo tienes? ¿De qué tipo de habilidades recomiendas darle prioridad a la hora de no saltar al vacío, sino que vayan sobre seguro? Bueno, yo he compaginado las dos cosas, también por esto de que al principio no tienes los ingresos suficientes normalmente como para cubrir todos los gastos que te genera una consulta privada, que tiene muchos gastos, y darte a conocer, ir aprendiendo cómo gestionar, porque de eso tampoco nos enseñan. Nosotros no somos gestores, nosotros somos médicos, normalmente solo hemos estudiado medicina y trabajado como médicos, y ahora nos toca ser gerentes, hacer pedidos, controlar gastos y balances y todo lo que tiene que hacer, y además darle visibilidad a tu negocio. Entonces tienes que hacer un trabajo también de marketing y ventas que hasta ahora te venía dado. Los pacientes te los ponían en tu agenda y ahora la agenda la tienes que llenar tú. Entonces, emprender es un proceso de, primero, autoconocimiento, luego crecimiento, porque te tienes que formar en un montón de cosas que hasta ahora no te habías tenido que formar, y resistencia, porque es una carrera de resistencia. Aquí vienen curvas y hay que saberlas coger. Sí, sí, sí. Total, total, está claro. Y para llevar mejor esas curvas, y es una idea complicada, ¿eh? Yo, sinceramente, estoy también un poco con otros compañeros evangelizando, ¿no? En este mundo de, oye, que hay una oportunidad muy buena en el mundo de la privada, lo que pasa que esto no es una extensión de lo que pasa en el hospital. Tú ahí sales, tienes que aprender a gestionar y sobre todo tienes que hacer que la gente vaya a ti por una serie de razones. Es decir, darte a conocer, ¿no? Tú has hablado de este tema de visibilidad. ¿Cuáles son tus mecanismos ahora mismo? O cuál consejo puedes dar ya con toda esta experiencia que tienes tú de hacia dónde recomiendas más o menos que vayan los tiros? Bueno, depende también un poco de la especialidad que tenga cada cual. En la medicina estética nuestro negocio es local, con lo que tenemos que tener una visibilidad local. O sea, yo tengo que trabajar todo lo que es el SEO de mi página web, tengo que trabajar el Google My Business para estar en Google Maps. Cuando la gente busca, he contratado a alguien que me busque las palabras claves que son las que tienen que tener, porque tienes que tener a alguien que tenga conocimientos y que te ayude. Al principio puedes hacerlo tú solo y lo harás malamente, pero al menos que esté hecho. Y luego tienes que trabajar las redes porque desgraciadamente nosotros tenemos que vender en redes, aunque nos cueste y no nos guste. Buscar la manera de diferenciarnos
y transmitir nuestra esencia. No podemos crear un personaje y que luego en consulta vean a otra persona que no somos nosotros los que estamos hablando en redes. Otra cosa sería si tú puedes hacer consultas online. Si tú puedes hacer consultas online, pues tú tienes un horizonte entero abierto a tu disposición en toda el habla hispana y pues si hablas idiomas, pues más todavía. Pero en medicina muy pocas especialidades pueden hacer consulta online, a no ser que sean psiquiátricas, de un psiquiatra, por ejemplo, que si las consultas pueden ser online. Si puedes hacer consulta online es maravilloso porque tienes todo el mundo a tu disposición. Pero no es nuestro caso. En nuestro caso tenemos que hacer mucho trabajo de visibilidad local para que los pacientes entren por la puerta. Total. Ha dicho dos cosas muy importantes. El tema de la coherencia, ¿no? O sea, al final, a largo plazo, los pacientes, y además, muy centrado también en la especialidad que tú tienes, los pacientes no son un paciente de hola, ¿qué tal? Llego y me voy. Son pacientes más a medio o largo plazo que te compran a ti, que quieren estar contigo. O sea, o por lo menos esa es la idea. Si te van por razones que son de precio o porque le conviene en ese momento y tal, o por la promoción que llevas anunciando 4 meses, pues no son las razones exactas, ¿no? Y para eso la coherencia tienen que verte quién eres tú y mostrar tu esencia, ¿no? Y esto lo trabajas tú muy bien en redes. Esto, además, aunque cueste, lo que tú dices, ¿no? Hay que aparecer, hay que salir todos los días. Tú me contabas, ¿no, Joyce? Que me decías, yo si tengo medio descuidadas las redes, lo noto luego. Explícame un poquito Sí. eso. Sí, en los tiempos en que yo he estado, porque por ejemplo yo empecé a estudiar marketing en el 2020, que fue cuando abrí mi empresa, que pensé que los pacientes me iban a entrar por la puerta por obra y gracia del Espíritu Santo y así no fue. Entonces me puse a buscar soluciones y me matriculé en una mentoría de marketing online. Pues en ese tiempo el profesor nos dijo que dejáramos de hacer publicidad en redes sociales hasta que aprendiéramos, bueno, cómo era nuestro cliente ideal, cuál era el mensaje que íbamos a transmitir y todo el proceso. Pero aquel proceso duró unos 6 meses y yo Mm, la única visibilidad que tenía en aquel momento eran las redes sociales. mm. Cuando dejé de meterle caña a las redes, aquello fue un desplome. Igual, cada vez que yo he estado inmersa en algo, en algún curso, en alguna cosa, cuando he estado muy cansada y no he tenido tiempo de grabar o lo que sea, cuando yo dejo de estar presente en redes, yo noto que bajan el ingreso de pacientes nuevos. Los Mm, viejos yo los tengo trabajados y ellos tienen su recurrencia. mm. Los nuevos, que tenemos que tener pacientes nuevos siempre, dejan de venir. Y en cuanto empiezo a mover las redes, empieza a aumentar la entrada de pacientes nuevos. Y es que yo dice, esto me afecta a mí, o sea, esto es lo que tú estás contando. Al final los médicos individuales son como yo lo que estoy haciendo con mi negocio, somos marcas personales individuales. Y si tú no apareces, la gente va a desconectar contigo. Lo que pasa que no hace falta, o sea, que no hace falta tampoco, o sea, hay gente que dirá, bueno, es que yo para eso no tengo tiempo, ¿no? Pero por lo menos que la parte fundamental de la comunicación, donde realmente va a tener impacto, es donde tú, como digo yo, te juegas el apellido y pones tu cara, ¿no? Y te ven realmente a ti. Porque si no, no te diferencias, ¿no? Yo sí que quiero contar aquí un secreto y un truco que tú tienes. Bueno, no es que sea truco, pero que tú vas avanzada. Tú aquí en este mundo del marketing vas bastante avanzada. Tú tienes una estrategia que la gente que no te conoce, para acercarle y para que tenga mucho más contacto a ti, te lo llevas a otro sitio, ¿verdad? Donde tienen un contacto un poquito más privado. Cuenta un poquito esa estrategia. Sí, yo en ese proceso de investigación que hice, porque he tenido un par de crisis en mi negocio en el que me han bajado las ventas, siempre intento buscar soluciones y si no es por aquí es por otro lado y pruebo y me equivoco y me sale bien otras veces y tal. Pues en ese curso de marketing que hice en el 2020 estaba muy enfocado en el email marketing. Y aunque yo aquello no lo veía para mi negocio, porque si esto, y yo no sé qué puedo contar aquí, ni si le va a interesar a nadie, y quién va a querer leer estos emails. Bueno, pero como había que hacerlo y yo soy muy cumplidora, pues yo hice toda mi secuencia de bienvenida de emails. Y se quedaron allí cuando se acabó el curso porque yo no seguí, incluso yo creo que ni terminé el curso por aquello de que me fue tan mal que tuve que dejar todo y centrarme en mi negocio antes de acabar aquella mentoría. Pues me metí con el email marketing y empecé a estudiar más sobre eso. Me matriculé en un par de cursos
con los que aprendí muchísimo. Incluso conocí un par de casos, no precisamente de médicos, sino de una psicóloga en particular, que había hecho un trabajo espectacular con el email marketing. Entonces, un poco que yo vi que mi trabajo, y además cogí una mentoría con un experto en email marketing que me animó todavía más a hacer aquello. Entonces dije, vamos a probar porque al final, quiero decir, es una inversión más y es una prueba más para ver si esto resulta. Cogimos la secuencia que yo ya tenía hecha y extrañamente no me corrigió nada. Yo pensé que aquellos emails me los iba a virar todos para atrás y me los iba a hacer nuevos, pero no. A él le gustaron y a eso me dio la confianza suficiente como para decir, escriba lo que escriba, a la gente le va a gustar. Empezamos a hacer email marketing hace como un año y ha sido un antes y después en mi negocio. Aunque a la gente le cuesta entenderlo, de verdad, incluso gente que tiene empresas ya consagradas, quiero decir, muy cercanas a mí y muy a los que respeto muchísimo, que no lo veían. Claro. Yo he tenido un aumento de ingresos que sin el email marketing no iba a tener. No solo eso, sino que el tiempo de decisión de compra de un cliente de medicina estética puede ser de años. Y yo he llegado a cortarlo a menos de un mes, en algunos casos. No solo eso, sino que pacientes que están suscritos o personas que están suscritas a mi newsletter que no quieren hacerse ningún tratamiento de medicina estética, pero que leen los emails, me han traído pacientes a los que les han recomendado mi servicio. Ellas no se lo hacen, pero sí que me recomiendan. Bueno, o sea, yo con esto ya corto la entrevista y con esto me doy por satisfecho. Bueno, que estas palabras además que salgan de ti, ¿no? Y de una persona que está dentro de la salud. A ver, esto tiene varias razones, ¿no? O sea, lo primero, que es un espacio mucho más privado, ¿no? Esto puede ser tanto un email marketing como puede ser un vía WhatsApp. Lo que pasa es que son dos estrategias con un nivel de intrusión diferente, ¿no? Pero es cierto que este efecto está. A ti ven una parte de ti en las redes sociales, ven un tipo de Joyset y luego esa relación mucho más privada donde tú cuentas tus historias, cuentas cosas que pasan, cuentas casos de pacientes, cosas que te pasan a ti. Llevan a un nivel superior esa relación. Y tú me comentabas, pasan de potenciales pacientes a incluso fans. Esto Mm. es acojonante para el que lo vive y lo nota. Yo tengo también mi newsletter, no soy doctor.com. Ahora pondremos también la tuya abajo para hacer un poquito de publicidad también, ¿no? Pero claro, una cosa es, aquí la duda es, ¿qué publico? ¿Qué cuento? Y segundo, ¿cómo me llevo a la gente para que me deje el email y se suscriba a mi newsletter? O sea, que esto, el que no está dentro, que nosotros lo vemos clarísimo, esto lo ve como, eso no va a pasar. Eso no lo veo, y lo que te decían tus amigos, esto no va a pasar, esto no lo veo. ¿Cómo lo estás haciendo tú? Para captar suscriptores a la newsletter, dices tú. Para captar suscriptores y para escribir de forma constante. Pues mira, mis suscriptoras generalmente son mujeres, aunque hay algunos hombres. Ujú. Incluso hay algunos médicos que se han suscrito a ver qué escribo yo. A cotillar. Entonces, lo sé porque cuando son colegas, que cuando me escriben me dicen reina. Entonces ya sé que saben que nosotras somos la reina del email. En el email, como casi todas son mujeres, pues muchas veces cuento historias de casos de éxito de los que tengo en consulta, de cambios, de pacientes que han llegado en un punto y se han ido en un estado de florecimiento, por así le llamo yo, Ujú. sabiendo lo bellas que son y la belleza que tienen de base y cómo la han podido potenciar siendo ellas mismas. La relación directa que hay entre la imagen que tenemos y el éxito que podemos lograr en cualquier ámbito de nuestras vidas, ya sea laboral, social, personal, porque podemos tener éxito siendo más de casa, pero tenemos que sentirnos exitosas. El éxito depende del concepto de éxito que tenga cada cual. Pero si tu imagen, nuestra imagen está directamente relacionada con nuestra autoestima y es nuestra autoestima la que nos lleva lejos o nos hunde directamente. Entonces, hablo mucho de eso, de casos de mujeres exitosas que han llegado al éxito sin medios, por su perseverancia, porque todas nosotras somos inspiración para otras. Todas nosotras tenemos una historia que contar que puede inspirar a mucha gente.
Nadie sabe la importancia que tiene, la influencia que tenemos sobre nuestro círculo. También comento y les explico cuidados, cómo hacer cuidados cosméticos en casa, cómo cuidarse mejor y las cosas que pueden hacer con los cambios de estación, consejos médicos, pero en realidad también les cuento cosas que me pasan a mí. O sea, yo creo que uno de los emails que más interacción tuvo fue uno en el que conté una visita mía a la ITV, con cosas desastrosas que me habían pasado y también cosas que le habían pasado a otras que me habían contado. Pues aquello tuvo un montón de respuestas porque yo soy una de ellas. O sea, tú me ves aquí ahí tan lista, tan inteligente, la doctora es sabia, pero la doctora es torpe, igual que cualquier otra con la que yo me pueda cruzar por la Claro que sí. calle. Y eso me hace ser una de ellas y las acerca mucho más a mí. Primero con esto quiero dejar claro que el tema es ir contando cosas relacionadas con la solución que tú propones, ¿no? Pero por favor, no hagáis la estupidez de copiar lo que está haciendo Jayset, porque esto le funciona a Jayset porque ella es la que escribe sus emails, ella es la que conoce quién está en el otro lado y además transmite esa energía y esa fuerza para que estos mensajes lleguen a la otra persona. Esto al final es en base a ir probando y descubriendo qué es lo que funciona y qué es lo que conecta, ¿no? Con tu audiencia. Claro. Cuando yo, antes de empezar a hacer el email marketing, yo pensé que yo tenía una vida pues muy aburrida, que lo único que había hecho en la vida era estudiar y que me había perdido, pues bueno, a veces me daban unos bajones cuando yo veía tanto título de curso y yo decía, he perdido toda la vida estudiando. Tuve una paciente, bueno, sabes, la vecina rubia, que ha Mm. sacado sus 3 novelas y tal, pues cuando sacó la primera, que era como la de su adolescencia, su juventud, bueno, contaba todo lo que ella había hecho y yo tenía una paciente que me venía a la seguridad social a hacerse sus cosas de medicina estética. Y ese día vino y teníamos que hacer un tratamiento largo y estuvimos un montón de horas entre que él estaba haciendo lo que le estaba haciendo, ella contándome y me contó toda su juventud y todo. Y era como una copia del libro de la vecina rubia. Y yo le dije, pues yo creo que tú eres la vecina rubia, porque todo lo que me estás contando es eso. Y ese día me sentí fatal porque dije, yo es que no tengo nada que contarte, quiero decir, me parece que tengo una vida súper aburrida cuando me comparo contigo. Sin embargo, desde que yo estoy haciendo los emails, me doy cuenta de la cantidad de cosas que tengo que contar. Mm. Los médicos, cada uno de nuestros pacientes es una historia para contar y tenemos más historias para contar que nadie. Y también nosotros somos una gran influencia para ellos. Entonces, no solo lo que nos cuentan los pacientes podemos contarlo, sino lo que ha resultado después de la interacción que hemos tenido con ellos. Nosotros somos una fuente inagotable de historias y no solo hay que contar lo que pasa en consulta, te pasan cosas en la calle que también pueden ser base a cualquier dirección a donde tú quieras llevar ese email. Mm. O sea, solamente tienes que empezar a escribir. Correcto, exactamente. Exactamente. Y aquí hay dos cosas. Lo primero, médicos que ven decenas de pacientes al día, ¿cómo no va a tener historias? O sea, es que es absurdo, ¿no? Y además historias de cosas que han pasado, que han visto en consulta o que han visto en el quirófano y son directamente relacionadas a la solución que ellos tienen, ¿no? Pero lo segundo que quería hacer claro aquí es que esto lo haces tú muy bien y ahora no me dejo en el tintero que me tienes que contar cómo atraer gente a tu newsletter, ¿vale? Pero esto es muy importante que quiero decir, que es te he dicho eso y se me ha ido. No, o sea, que aquí en esto del marketing y salir a exponerse, salir a vender, que es algo que da urticaria a muchos médicos inicialmente y lo entiendo perfectamente, pero básicamente es crearse un personaje que no tiene que ser ficticio ni exagerado, sino es algo con el que te sientas cómodo, pero es tuyo. Y esa parte, la parte de poner tu cara, poner tu voz, poner tu conocimiento, poner tus experiencias con los médicos, eso no te lo puede hacer nadie. Es decir, tú lo puedes delegar a que le metan maquinaria y gasolina al sistema para que esto tenga mucha más difusión. La parte técnica, perfecto. Pero esa parte de conocimiento, si tienes los principios fundamentales de cómo se hace esto, no lo puedes delegar. Yo lo siento. Hay que involucrarse. Hay que involucrarse y buscar, y entender y experimentar y buscar qué es lo que funciona para conectar con ese paciente que tú le puedes solucionar.
¿vale? Y esto yo lo repito mil veces, pero tú eres un ejemplo, Joyce, de todo esto. Que la parte técnica, pues tú la verdad que has tenido una curiosidad espectacular y tienes una alumna aventajada y te has metido a estudiar marketing, mentorías, consultorías, etcétera, ¿vale? Pero tú has descubierto que lo que te funciona no te funciona, porque, y esto me lo contabas tú el otro día, ese desconocimiento, esa ignorancia inicial de qué es esto del mundo de las ventas, te genera miedo y rechazo de que te engañen. Y es que luego te cuentan unas historias que tú no puedes saber hasta qué punto tienes que llegar, si es verdad, si es humo o no es humo, o esto es lo que le ha funcionado o no, otro. Pero tú tienes que descubrir qué es lo que te ha funcionado a ti, ¿no? Sí, a mí me han engañado un par de veces. A mí me empezaron engañando, bueno, con mi página web, con un servicio postventa. Bueno, quien me hizo la página web luego se me desapareció. Parecía que era experto en marketing y me dio consejos malos. Alguien con quien me he formado, los cursos han sido nefastos o me han dado consejos erráticos que me han hecho perder dinero. Por eso te tienes que cuestionar siempre si tu instinto va de la mano de lo que te están aconsejando, porque a veces no nos pueden estar aconsejando bien. Y siempre tenemos que saber un poquito de lo que queremos contratar, para que nos pueden engañar igual, pero le va a costar más trabajo a quien sea engañarnos. Entonces, siempre hay que invertir en formación. Nosotros somos nuestro bien más preciado. Nosotros somos el arma secreta de nuestro negocio. O sea, nosotros tenemos que saber un poco de todo, aunque subcontratemos, pero creo que todo lo que seamos nosotros capaces de hacer, porque es nuestro mensaje el que va a estar en nuestra marca en todos sitios. O sea, aunque subcontratemos cosas, es nuestra voz la que tiene que sonar cuando un paciente está leyendo cualquier cosa que esté escrita o esté viendo algo de lo que tenemos nosotros en redes o lo que sea. Tenemos que estar muy involucrados en el proceso si no lo hacemos nosotros mismos y contratar personas que estén alineados con nuestros principios. Totalmente, totalmente de acuerdo, Joyce. De esto, un día vamos a dar tú y yo una charlita. Esto específico porque aquí podemos meternos en harina. Pero sí, sí, por lo menos, de verdad, es que yo invito, y si quiere que me escriban a mí o escriban a Joyce, hay muchos cursos, ¿vale? Y yo incluso puedo dar formación de los temas hasta donde hay que llegar. Y ya luego tú decides, y sobre todo eso, lo que tú has dicho, que la persona tenga esos mismos valores, esos mismos principios y que no te esté haciendo la cosa porque le ha funcionado o que está haciendo un copy-paste del de al lado, sino, oye, esto yo entiendo y me meto hasta aquí y delego esto porque sé que donde aporto valor es lo que he dicho, en la parte del paciente, en la parte de escribir las historias, en la parte de la experiencia, el conocimiento y la cara. Y la cara. Por favor, miedo al rechazo, reducirlo porque tú al final tienes que ver pacientes y te expones todos los días. Sé que al principio choca, pero ese pasito o ese momento de desconfort inicial luego trae muchas alegrías, muchas recompensas. Yo sé, tenemos ahí una cosa que me tienes que contar, que yo no se me olvida. ¿Cómo haces tú para que la gente vaya a tu newsletter? Por cierto, ¿cuál es la dirección de tu newsletter y cómo llevas a la gente ahí para que te deje el email? En mi Instagram tengo un enlace a la newsletter y en mi página web también, que es doctorajoysetsalar.com, la página web, y el Instagram es doctorajoysetsalar. Los primeros que metí en mi newsletter eran mi base las pacientes que yo tenía, mi base de datos, que avisamos a todos de los que no teníamos la página web, les avisamos por WhatsApp que íbamos a empezar a hacer promociones que solo se enviarían por email. Entonces, que los que estuvieran interesados que nos enviaran su email y así teníamos primero su autorización por WhatsApp al enviarnos el email y luego les hacíamos el doble opt-in para que pudieran también recibirlos. O sea, metimos toda la base de datos y les enviamos el primer email, que era el básico. Estás recibiendo este email porque eres paciente de la doctora Bisset Salar y a partir de ahora vas a empezar a recibir emails con, bueno, les expliqué lo que se les iba a mandar. Ellas fueron las primeras que lo recibieron, con lo cual había confianza suficiente como para decirles, dime si te gusta, dime si no te gusta, dime si te aburren, si te agobia, lo que sea. Y esa fue como el tester para que luego empezaran a entrar desconocidas en la newsletter. A partir de ahí,
empecé a sacar promociones mensuales solo para las que estuvieran suscritas en la newsletter y esas sí las anunciaba en las redes sociales. Así que toda la que quisiera información sobre la promo, de la que no hablaba, solo daba como ay, super promo, yo qué sé, de lo que fuera, y alguna cosa que como para que les picara la curiosidad y se pudieran suscribir a la newsletter. También a todas las que me piden información por Instagram, pues sobre precio de esto, de lo otro, la que comenta, lo que sea, les enviaba un comentario. Como sé que te interesan estos temas, mira, suscríbete a mi newsletter donde doy más valor y les ponía el enlace para que se suscribieran directamente. Me hice un QR grande que tengo en la consulta para toda la que venga a informarse a lo que sea, la nueva, lo que sea, que no está suscrita, lo escaneé y se pueda suscribir directamente. Y estamos haciendo acciones con influencers donde directamente aconsejan, recomiendan, que también son suscriptoras, a suscribirse a la newsletter y nos están trayendo muchos leads, que son leads bastante interesados en lo nuestro. Y además, en mi tarjeta de presentación tengo el QR que lleva la newsletter. Poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Esto le parecerá un camino por el desierto al que empiece con esto, pero de verdad, no es algo complicado. Yo recomiendo sinceramente, si alguien que esté escuchando esto quiere montar algo parecido, tiene pensamiento, de verdad, no soy doctor.com, se suscribe, me escribe un email directamente y me cuenta la situación. Yo estoy súper abierto a acompañar, a hacer mentorías, incluso a dar formaciones para empujar, para ese empujoncito inicial de, oye, estas son las direcciones que se tienen y estas son las posibilidades que hay. Y luego, pues claro, meterse hasta el nivel que cada uno quiera y hay momentos que lo que te tienes que dedicar es a exponerte, a que te vean y luego a estar con el paciente, que es donde tú realmente aportas valor en tu imagen, en tu marca y con el paciente. Por ir cerrando, hay dos temas que quiero hablar contigo. Yo creo que también esto es otra estrategia que aquí también es importante, que estamos hablando de acciones puntuales, vamos a cubrir un poquito todo lo que tú tienes. O sea, tú tienes tu fuente de atracción, que es Instagram, pero a la vez también estás haciendo campañas con influencers, estás haciendo acciones con tu tarjeta de visita, en consulta, o sea, todo para que lleguen a un sitio privado que es la newsletter, donde tú le cuentas historias, cosas que han pasado y para motivar a la gente, más allá que otra cosa, vendes felicidad, vendes autoestima, ¿no? Y vendes positividad en la vida, que yo creo que a todo el mundo le hace falta un poquito. Hay otra estrategia que también es, y que estoy empujando mucho, porque todas estas acciones también son acciones puntuales, ¿vale? Son de poco recorrido. La Instagram, porque en este caso, tiene un problema. El problema que tiene es que tiene mucho impacto para llegar a gente desconocida, tiene mucho impacto para esa frescura que tú tienes, esa energía que tienes, pero es que dura el contenido un día, ¿vale? Yo ahora estoy trabajando mucho, sobre todo, y este formato está funcionando muy bien, y que sabes que a esa psicóloga que me hablas antes le ha funcionado muy bien, que es el formato podcast y el formato YouTube. Desde tu punto de vista, en ese formato, ¿cuál es la ventaja que tiene? ¿Y cuál es la complicación que tiene? El formato YouTube Bueno, el formato podcast, el formato YouTube. te da mucha autoridad y visibilidad también cuando estás trabajando, cuando tu trabajo es online. Entonces, cuando tú trabajas, puedes tener productos que vendes online, pues es ideal ese formato podcast y en YouTube porque te da mucha autoridad, YouTube tiene su propio buscador, entonces es mucho más fácil impactar sobre la gente. Cuando tienes un negocio local, la realidad es otra. Sí que te da autoridad, sí que te da visibilidad, pero puede ser que quien te esté viendo no esté cerca de ti para comprarte. Aunque sí es cierto que yo he visto médicos estéticos que dan formación y le viene gente de todo el mundo. Entonces también tendrá sus matices, ¿no? En dependencia de a lo que te dediques. Si te dedicas a la formación, pues sí, porque pueden ser buenas plataformas si te dedicas a vender infoproductos. Pero si tú pasas consulta en un sitio, pues difícilmente te venga alguien de México a verse contigo si eres médico o si eres neumólogo, dermatólogo, algo así. Si no, esa gente te vendrá local. Pero sí que es cierto que te pueden buscar en YouTube y Claro, ahí tienes... totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. Ahí es la clave.
Aquí lo que hay que trabajar es justo esa localidad, porque eso tiene, o sea, esto no es solo montar un podcast y olvidarse. Aquí lo que estamos buscando, y es lo que tú has dicho, lo que te da un podcast es autoridad. Autoridad porque tú estás hablando, estás en otro formato, no cortito, en un formato largo, sobre tus conocimientos, toda esa interacción que tú puedes tener en consulta, todos esos conocimientos que tú tienes, estás dando un golpe desde la mesa de autoridad. Ahora hay que utilizar esa autoridad para lo que tú quieres. Puede ser porque utilices mecanismos para que justo la zona local que a ti te interesa lo vea, que eso hay otros mecanismos con anuncios, etcétera. O sea, hay que utilizar ese contenido en formato largo, porque lo bonito que a mí me gusta más de este podcast es que los buscadores son muy listos. Y si a ti te interesa un tema, si tú estás interesado en temas de medicina estética, en temas de cuidado de la piel, etcétera, te va a enseñar ese contenido no mañana pasado, sino dentro de un mes o de un año. O sea, la duración es muy buena para la autoridad. Y luego está claro, hay técnicas, estrategias para con anuncios y tal, que este contenido que, bueno, que lo puede ver un tío de México o una mujer de Connecticut, que lo Mm. vea en tu zona de influencia, o que tengas parte de tu servicio o parte de servicio online o parte un servicio configurado, porque hay otras especialidades que tienen posibilidad de organizar un servicio en el que gente de fuera venga a tratarse con ellos. O sea, las posibilidades son infinitas, lo que pasa es que, bueno, que hay que remangarse un poquito más, Sí. pero sobre todo a mí me gusta por el tema de autoridad. Y hablando de estos temas online que me comentas tú, y por cerrar un poco, ¿cuáles son tus planes ahora con tu negocio en general? ¿Qué tienes? Estás haciendo cositas, ¿no? Mira, pues este año me voy a dedicar a tener más visibilidad y a trabajar mi marca personal con más fuerza. Voy a sacar un par de infoproductos para mis pacientes para que aprendan a cuidarse en casa. Esos los estoy trabajando y saldrán a la venta también en mi newsletter. Y luego, más adelante, quizás para el año que viene, estoy implementando pues algún tipo de consejería, por así decirlo, o acompañamiento para médicos estéticos noveles que quieran acortar el camino cuesta arriba del emprendimiento. Porque, claro, te cuesta tiempo y dinero y equivocarte mucho llegar hasta aquí, hasta donde estamos nosotros, que nos seguiremos equivocando y aprendiendo mucho más. Si yo hubiera sabido todo esto antes, desde luego no hubiera cometido un montón de errores que he cometido, de los que he aprendido, por suerte, y esos ya no los vuelves a repetir. Pues en lo que pueda ayudar a quien esté empezando, a quien tenga dudas, a quien se esté planteando cambiar de modelo de negocio, pues en todo lo que le pueda ayudar, aquí estaré y lo haré pues un poquito más adelante, pero esos son mis planes. Seguir con el email marketing, seguir mejorando en eso, seguir profundizando porque me encanta, me hace sentir muy bien escribir y sobre todo cuando te contestas y te das cuenta del valor que le dan cuando te leen y que esperan tu email como si fuera la revista Hola, pero la buena. Pues esas cosas te hacen pensar que mira por los caminos que te lleva la vida, que si no, no te hubieras enfermado, no hubieras hecho medicina estética, si sin estética no hubieras creado tu propio negocio y si no hubiera creado mi propio negocio, no hubiera crecido como profesional y como persona todo lo que he crecido todo este tiempo, aunque me he tenido que formar mucho y potenciar todo el valor que tenemos dentro, que ni siquiera sabemos todo el talento que tenemos dentro porque no lo hemos desarrollado, no nos hemos obligado o visto obligados a sacar ese potencial que todos tenemos dentro. Ha sido muy emocionante llegar hasta aquí. Después de esto, José, bueno, de verdad, enhorabuena por el negocio que estás montando, enhorabuena adelantada por todo lo que va a venir. Estoy seguro que con tu mentalidad y tu energía te va a ir muy bien. De verdad, os recomiendo muchísimo, doctora joycetsalar.com. Os voy a dejar el enlace en un montón de sitios. Seguirla, estar atentos y atentas porque hay muchísimo, muchísimo que aprender de esta doctora. Joycet, de verdad, muchísimas gracias por este ratito. Me lo he pasado Gracias. muy bien y me dejo aquí apuntado que tenemos que dar una clase juntos de alguna cosita, ¿eh? Cuando quieras. Un abrazo. A ti.